Hermanos, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con lo mismo que vimos hace 8 días acerca del pecado en el creyente. Tal vez nosotros quisiéramos que en el momento de nuestra conversión ya nunca tuviéramos ninguna inclinación pecaminosa, pero desgraciadamente sabemos que no es así. ¿Por qué cuando llegamos a ser salvos, en ese momento Dios hizo que ya no nos atrajera ningún pecado, que ya nunca pecáramos? Si Él hubiera querido hacerlo, lo hubiera podido hacer. Pero ¿por qué Dios permite que aunque ya no pecamos como antes, aún así en ocasiones llegamos a pecar? ¿Por qué? Vimos algunos motivos, pero la realidad es esa. Aún en los creyentes verdaderos, en los creyentes más santos, hay pecado. Y si alguno dice que no hay pecado en él, el tal es un mentiroso. Nuestro texto está en Romanos 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El pecado está en mí. Dice, hallo esta ley y es algo a lo cual no me puedo sustraer. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, ¿les parece bien? Padre, te agradecemos que podemos reunirnos, te agradecemos que podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas con la bendición de tu Espíritu Santo para que esto que vamos a ver sea de ayuda, de grande bendición para todos. Ayúdanos, Padre, a ubicar nuestro pecado y a mortificarlo, a vivir santamente delante de ti y delante de los que nos rodean. Que tu Espíritu Santo aplique tus verdades eternas a cada conciencia, a cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando queremos hacer el bien, cuando queremos hacer lo bueno, es cuando nos damos cuenta que hay pecado en nosotros. Hay algo dentro de nosotros que se opone a que hagamos lo bueno. Pero vean, si pasan las horas y no intentamos hacer el bien, entonces no nos percatamos de esa oposición. ¿Cuándo es cuando nos percatamos que dentro de nosotros hay mal? Cuando queremos hacer el bien. El pecado es tan poderoso que no solamente se opone a los cristianos, se opone a Dios mismo. Es lo que dice el apóstol en el capítulo 8, en el versículo 7, vean cómo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, el pecado no solamente nos odia a nosotros, digámoslo así, sino que odia a Dios. Los cristianos verdaderos que tienen el Espíritu Santo tienen deseos espirituales. Antes, cuando eran inconversos, tenían puros deseos carnales. Pero ahora, ya siendo convertidos y morando en ellos el Espíritu, tienen deseos espirituales. Pero esos deseos espirituales que tenemos batallan contra los deseos carnales que están ahí también en nosotros. Esos deseos carnales se disfrazan a veces, se camuflajean. El apóstol Pedro habla en una de sus epístolas y dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, pelean, guerrean contra el alma. La carne se opone al espíritu. La carne es la parte de la naturaleza caída que heredamos de Adán. La carne
pelea contra el espíritu. Eso también lo dice el apóstol en Gálatas 5, versículo 17. Los cristianos quisiéramos amar a Cristo con todo nuestro corazón. Quisiéramos hacer la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Pero hay algo que nos estorba, hay algo que nos impide, y es el pecado que mora en nosotros. Les hago una pregunta. ¿Por qué los cristianos nos sentimos a veces fríos, indiferentes, incrédulos, sin ganas? ¿Por qué nos sentimos así? La respuesta está implícita en lo que estamos diciendo. Es por el pecado que vive dentro de nosotros. Dormimos con el enemigo. El pecado está dentro de nosotros. Sabemos, hermanos, que Dios nos ordena orar. Y queremos obedecer. Debiera ser muy fácil acercarnos a nuestro Padre Celestial, pero no lo es. Reconocemos que Dios tiene toda autoridad sobre nosotros. Su palabra tiene autoridad sobre nosotros. Pero ¿saben qué? La carne que mora en nosotros odia el yugo de Cristo. A la carne le gusta la independencia. A la carne le gusta la libertad. Vean ustedes en Isaías, en el capítulo 43. Isaías 43, versículo 22. Vean ustedes la acusación que Dios hace a los judíos, a los israelitas. Isaías 43, versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Vean, ¿por qué los israelitas no invocaron a Dios? Porque se cansaron de Dios. Y esto que le pasó a los israelitas puede pasarnos también a nosotros. Hemos hablado, por ejemplo, en alguna ocasión, de que nuestros deberes cristianos pueden llegar a parecernos cansados, fríos, rutinarios. ¿Nos va a decir Dios lo mismo que le dijo a aquellos israelitas apóstatas? ¿Que nos hemos cansado de Él? Podríamos decir incluso que cada acto pecaminoso es el fruto, es el resultado de estar cansados de Dios. Recuerdo haberles hablado hace algunos años de una mujer que su esposo le decía que oraran en la mañana. Y como trabajaba allí en la casa, le decía, pues vamos a orar en la tarde. Y luego le decía, pues vamos a orar en la noche. Y se juntaban con sus hijitos a orar. Pero que un día su esposa le dijo, ya, dice, por favor, Jesús en la mañana, Jesús en la tarde y Jesús en la noche. Dice, quiero probar el mundo. Esa mujer estaba cansada de Dios. Ahora, este cansancio pues es el cansancio espiritual. Pero vean, cansancio espiritual no es lo mismo que cansancio físico. ¿Me explico? Vean, un cristiano puede estar muy cansado porque su trabajo es cansado. Y llega a su casa y cena, termina de cenar, pero está cansado. Quiere dormir, pero quiere orar primero, antes de dormir. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos ayuda en la oración? ¿Saben qué pasa? Que se nos quita el cansancio. Yo no sé de qué manera el Espíritu Santo obra en nuestro cuerpo físico y se nos quita el cansancio. Sentimos la presencia de Dios tan claramente que nos olvidamos del cansancio. El pecado se opone a todo lo que hacemos, a todo lo que queremos hacer
para Dios. Pero vean lo que estoy diciendo. El pecado se opone a lo que queremos hacer para Dios. El pecado no se opone a lo que queremos hacer para nosotros mismos. Lo que hacemos para nosotros mismos es fácil de hacer, no hay oposición. La oposición surge cuando queremos hacer algo para servir a Dios. Incluso podría yo decir que mientras más espiritualidad haya en lo que queremos hacer, más oposición habrá. ¿Saben ustedes quiénes son los que tienen más oposición del pecado que mora en ellos? Los que más quieren acercarse a Dios. Los que más buscan a Dios son los que saben de lo que estamos hablando, que hay algo dentro de ellos que se opone, que les estorba. Cuando oramos como se debe, cuando oramos, digamos, unos 40 minutos, una hora, ¿no les ha sucedido, hermanos, que terminamos de orar y nos sentimos exhaustos? Nos sentimos débiles. ¿Por qué? Porque la oración requiere de nosotros un alto grado de energía. Orar como se debe requiere de un gran gasto de energía. Pero si ustedes oran 3 minutos, 5 minutos, no es lo mismo. No es fácil, hermanos, que nos concentremos en lo que vamos a pedir en oración. Que empecemos a pensar en la clase de Dios que tenemos. Pero el pecado que mora dentro de nosotros nos ataca de una manera o de otra. Nuestra alma batalla contra su propia oscuridad. ¿Qué quiero decir? Hay muchas cosas, hermanos, que no entendemos. A veces parece como que sabemos mucho, pero a veces pensamos que no entendemos nada. Hay muchas cosas que no sabemos. Si ustedes analizan a las personas que viven cerca de ustedes, parece como que los entendemos. Parece que entendemos por qué son como son. Pero ¿quieren que les diga algo? Ni nos entendemos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a entender a los demás? A veces estamos tristes y no sabemos ni por qué. Un día alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Estamos muy contentos, pero al día siguiente quisiéramos tirar la toalla. Nos sentimos bien desanimados. El alma batalla contra su propia vanidad. Nosotros sabemos que no hay nadie como Cristo. Él es el bien supremo, el bien máximo. Pero hay muchas cosas que distraen nuestra atención. Hay cosas que se quieren sentar en el trono que le pertenece solamente a Cristo. Suspiramos por cosas sin importancia. Y las cosas espirituales pueden llegar a aburrirnos. Pero un cristiano aburrido de las cosas de Dios, ¿cómo llegaríamos a eso? Un cristiano puede aferrarse a algo tercamente, aunque sepa que eso no le conviene, que eso no le beneficia. Sabemos que podemos sufrir las consecuencias y es posible que aún así estemos aferrados a eso. Debiera ser muy natural que amáramos a Cristo, pero a veces, hermanos, actuamos como si le odiáramos. Deseamos crecer en santidad, pero aún así, queriendo crecer en santidad, es posible que alguien nos llame la atención y nos enfurezcamos. Hay ocasiones, hermanos, que somos bien contradictorios, incongruentes, inconsistentes.
No obedecemos a Dios como debemos. ¿Quién podría decir que sí? ¿Será posible que obedezcamos a Dios en unas cosas y no en otras? ¿Será posible que nos gustan unos atributos de Dios y no otros? Ese pecado que mora en nosotros siempre está tratando de derribarnos. Si ustedes creen eso, serán más vigilantes. El enemigo está al acecho. No está lejos de nosotros, está dentro. Si sabemos que el enemigo mora dentro de nosotros, díganme, ¿no tenemos suficientes motivos con eso para ser más vigilantes? Hermanos, lo que nos sucedería a nosotros y a los que nos rodean, a nuestros seres queridos, si cometiéramos una locura. El pecado es locura. Un cristiano verdadero entiende que hay pecado en él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Aún sabiendo que hay pecado en nosotros, es posible que lo menospreciemos, que no le demos demasiada importancia. Pero ¿saben qué pasa? Si menospreciamos el pecado, que dejaremos de ser vigilantes y bajaremos la guardia y olvídense. El pecado permite una apariencia externa de piedad. O sea, al pecado no le importa las apariencias. Por ejemplo, yo estoy diciendo una apariencia corporal, una apariencia física. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, supongamos que ustedes se quieren poner de rodillas para orar. Orar de rodillas es una buena posición. No es necesario que sea así, pero es una buena posición. Pero un cristiano puede estar arrodillado y no estar humillado. Se supone que el arrodillarse es una señal de humillación. Pues es posible que estemos de rodillas, pero bien orgullosos, bien soberbios. Una persona puede creer que está cumpliendo con su deber porque está orando o porque está leyendo la Biblia, pero sin hacerlo realmente. O sea, el hecho de abrir la Biblia no garantiza que estemos cumpliendo con nuestro deber de leer. ¿Me explico? Puede ser un acto simplemente mecánico, lo mismo en la oración. Podemos orar sin orar. Podemos leer sin leer, sin leer. Si ustedes leen, si ustedes oran, sin la guía del Espíritu Santo, ni están leyendo ni están orando. Es necesario que pidamos la ayuda del Espíritu, pero no solamente que la pidamos, que la experimentemos. El Espíritu Santo nos da conciencia de que estamos aprovechando eso, de que Él está ahí con nosotros cuando estamos orando y cuando estamos leyendo. Un católico se pone a rezar y él cree que estando rezando está bien, está cumpliendo con su deber. Yo no soy malo, pues estoy rezando. Pues los cristianos podemos cometer el mismo error de los católicos. Estoy orando, estoy cumpliendo con mi deber. Si es así, la oración se convierte en un rezo. El pecado que mora en nosotros puede mantener nuestro cuerpo cerca de Dios, vean lo que les digo, pero lejos del corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es nuestro corazón. Cada vez que nos disponemos a orar, Dios está observando nuestro corazón. Ustedes le piden a Dios por un hijo inconverso. Se supone que todos los padres cristianos pedimos por nuestros hijos inconversos. Pero en verdad, ¿nos importa la salvación de nuestros hijos? ¿En verdad fluyen lágrimas de nuestros ojos porque nuestros hijos no son convertidos? ¿Realmente deseamos que se conviertan? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer para que se conviertan?
Hay personas que no pueden ver el pecado que mora en ellas. Son ignorantes, ignorantes del estado de sus almas. Son como los fariseos de tiempos de Cristo. Ellos pensaban que estaban bien porque cumplían con sus deberes, oraban, diezmaban, ayunaban. Pero ellos se sentían superiores a los que no hacían eso. Los fariseos eran muy estrictos con los demás. Eran muy exigentes con los demás. Pero eran indulgentes con ellos mismos. Eran permisivos con ellos mismos. Eran duros con los demás, inflexibles, pero con ellos eran muy blanditos. Además, otra cosa, es posible que cumplamos con nuestros deberes cristianos de manera superficial. Escuchen, si oramos superficialmente, entonces la oposición será superficial. La oposición del pecado que mora en nosotros. ¿Saben ustedes quiénes son los que experimentan una mayor oposición en su ser del pecado que mora en ellos? Los que buscan a Dios con todo su corazón. Los que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. Si ustedes se levantan y se ponen a orar y le dicen a Dios, Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, porque me permites despertar con bien, ya me voy a mi trabajo, líbrame del mal, amén. Y se van a su trabajo. Esa es una oración muy superficial. Para una oración así, no hay oposición. La oposición surge cuando ustedes quieren dedicarle tiempo a Dios en oración. Una oración superficial no nos deja ver el pecado que mora en nosotros. Es posible, hermanos, que oremos unos 5 o 10 minutos y que nos levantemos muy satisfechos de haber orado, cuando en realidad deberíamos de ponernos a llorar por la forma como oramos. En serio. Alguien dijo que lo que más pecamos es en lo relacionado con la oración. Que abunda nuestro pecado en el contexto de la oración. Los fariseos no han dejado de existir. Los fariseos de hoy van al culto. Les gustan los cantos, las alabanzas, dar su ofrenda. Pero no tienen ninguna relación con Dios, no tienen comunión con Dios. Les gusta la religión. Les gusta lo que escuchan ahí, los cantos. Pero no tienen intimidad con Dios. A Dios ni lo conocen. Qué tremendo que una persona crea que está agradando a Dios, alabando a Dios, cuando no hay nada de su corazón en ese asunto. ¿Qué les dijo Cristo a los fariseos? Ustedes de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Hermanos, si no le damos a Dios nuestro corazón, no le estamos dando nada. Si nuestro corazón no está en nuestra oración, entonces no hay oración realmente. Una persona que ha nacido de nuevo quiere agradar a Dios en todo. Amamos a Cristo, no queremos ofenderle. Sabemos que Él nos ama y que desea nuestro bien. Y nosotros creemos que Dios nos bendice por medio de la oración. O sea, las bendiciones nos llegan a través de la oración. Pues es posible saberlo y aún así estar renuentes a orar. Hay algo dentro de nosotros que se resiste, que se opone a que oremos como se debe. ¿Y saben qué? ¿O saben por qué? Porque las cosas de este mundo nos jalan poderosamente. Sabemos bien que si dejamos de orar, si descuidamos la oración, vamos a sufrir las consecuencias. Pues aún sabiéndolo, eso no garantiza que vamos a orar como se debe. El pecado que mora en nosotros influye en nuestra mente. Debiera ser muy fácil
meditar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque cuando pensamos en eso, pues nos alegramos, nos ponemos contentos y sabemos lo que nos espera más allá del velo. Pero vean cómo el pecado afecta a nuestra mente, que estando orando no podemos meditar en Dios, o al menos durante un buen rato. Pero si no meditamos en Dios como se debe, no podemos orar como se debe. Bueno, normalmente, porque hay algunas excepciones. La meditación, acuérdense, enciende nuestros corazones. Nos hace ver la importancia de las cosas eternas, la importancia de la gente que se pierde sin Cristo. Pero hay personas que yo me temo que son casi incapaces de meditar, que casi no piensan, no reflexionan. El Espíritu Santo nos impulsa a buscar a Dios. El Espíritu Santo quiere que obedezcamos a Dios en todo. El Espíritu Santo quiere que nos acerquemos a Dios, que nos alejemos de Satanás y del pecado. ¿Y qué pasa si no obedecemos? Pues contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa si contristamos al Espíritu Santo? No podemos mortificar el pecado. Y si no vencemos el pecado nos vence a nosotros. Entonces, imagínense la cadenita. Si no mortificamos el pecado, no tenemos paz ni gozo. No podemos ser útiles a nuestros semejantes. ¿Entienden ustedes todo lo que está metido en el asunto? Entonces, tomando en cuenta el poder del pecado que mora en nosotros, ¿qué debemos hacer? Voy a darles algunos tips. Necesitamos, por ejemplo, buscar un equilibrio en el cumplimiento de todos nuestros deberes. ¿Saben por qué? Porque si ustedes cumplen con un deber y no en otro, ustedes se van a meter en problemas. ¿Saben qué pasará si el pecado nos enreda en un área de nuestra vida? Nos enredará en toda área de nuestra vida. Si estamos mal en nuestra relación con Dios, estaremos mal en nuestra relación con nuestra pareja, en nuestra relación con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, y olvídense. Hay un versículo en el Salmo 119 donde dice David: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Vean lo que dice. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos, no solamente a algunos. O sea, que si nos desentendemos de algún mandamiento, vamos a ser avergonzados. Hermanos, debemos oponernos a todo pecado, a toda forma de pecado, a toda inclinación pecaminosa. Debemos ser consistentes, debemos ser congruentes. Necesitamos esforzarnos en buscar la gracia de Dios que necesitamos para hacer esto. Porque, hermanos, para orar necesitamos gracia, para leer necesitamos gracia, para ir a trabajar necesitamos gracia, para no ser contagiados por el COVID necesitamos gracia, para ser vigilantes necesitamos gracia. Debemos aprender, hermanos, a ser vigilantes cuando el pecado inicia sus ataques contra nosotros. Escuchen esto. Hay ocasiones en que se nos meten en la cabeza malos pensamientos. Debemos detenerlos en el principio. Porque si ustedes quieren detener un mal pensamiento cuando ya se les metió en la cabeza, ya no van a poder. Ustedes deben de luchar contra el mal pensamiento desde un inicio. Y entonces se van a acostumbrar a decirle no al mal pensamiento, a cualquier forma de mal pensamiento. Si ustedes permiten que un mal pensamiento se les meta en la cabeza, después les va a costar más trabajo resistir. Acuérdense, cada acto de obediencia nos capacita para obedecer más. Cada acto de desobediencia nos debilita. Entonces, si tú no obedeciste ayer, hoy te va a ser más difícil y mañana va a ser más difícil. Así como nos acostumbramos a obedecer,
nos vamos acostumbrando a desobedecer. ¿Me explico? No debemos permitir, hermanos, que el pecado nos venza, por ningún motivo. Vean ustedes el libro de Hebreos, en el capítulo 6. No, perdón. Hebreos, capítulo 12. Con 12:3. Considerad aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Debemos considerar a Cristo, dice. En el 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, al final de 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vean lo que está diciendo aquí el autor. Cuando nos sintamos cansados, aburridos, desanimados, debemos considerar a Jesús. Debemos poner nuestros ojos en Él. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vean, todos los cristianos podemos llegar a un punto en que nos sintamos desanimados, sin ganas de orar, sin ganas de perseverar, a lo mejor hasta sin ganas de ir al culto, sin ganas de leer la Biblia. Pueden pasar tal vez días, tal vez hasta semanas, sin que le hayas hablado a alguien de la palabra de Dios. Pues debemos poner nuestros ojos en Jesús para que eso no suceda. Y vean en Romanos, en el capítulo 12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vean ustedes la relación que hay en la segunda frase con la tercera. La segunda dice, sufridos en la tribulación, porque la tribulación puede producir en nosotros desánimo. Pero si he estado orando, he estado buscando a Dios, ¿por qué soy atribulado? Y dice al final, constantes en la oración. El hecho de que tú estés atribulado no es para que dejes de orar, es para que ores más. Por muchos problemas que tengas, por ningún motivo dejes de orar. Te sientes desanimado, con más razón debes orar. Si tú te sientes desanimado, haz de cuenta que es como una luz amarilla. Ahí hay peligro. Tienes que tener mucho cuidado. No debemos permitir que el pecado nos venza. Además dice el apóstol Pablo en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que quiere el pecado que mora en nosotros? Que le obedezcamos como antes. Quiere arrastrarnos como antes. Quiere llevarnos al infierno. El pecado que mora en nosotros. Pero vean, dice, no reina pues. Esto habla de nuestra responsabilidad. No debemos permitir que el pecado nos domine. Eso es lo que quiere. Hermano, no te rindas. No bajes la guardia. No te desanimes. No dejes de orar. Pídele a Dios que te haga ver lo que vale el alma de tus hijos, de tus parientes, de los que viven cerca de ti. Si no tienes ganas de orar, mucho cuidado, hermano. Es cuando más debes orar. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová son los que confían en Él. No pongas tus ojos en ti, no confíes en ti. Pon tus ojos en Cristo y Él te fortalecerá para que cumplas con tus deberes. Además, hermanos, no se les olvide que Dios nunca prometió que las cosas serían fáciles. Estamos en guerra, no se les olvide. Pero si Cristo es nuestro capitán, venceremos. No nos quepa duda.
Él es nuestro capitán y Él permanece invicto. Además, no se les olvide, hermanos, que con Cristo todo podemos. Sin Él nada, pero con Él todo. Si algún fruto hemos llevado, hermanos, es gracias a Él, no es gracias a nosotros. Entonces, si queremos llevar más fruto, pues que nos limpie, aunque sea, o que nos pode, pero que llevemos más fruto. Que no se nos olvide, hermanos, que Él nos compró con su sangre preciosa. Nos compró cosas maravillosas que el mundo no conoce. Cristo es nuestro gozo, ¿o no, hermanos? ¿No es el gozo de ustedes? Que Cristo sea nuestro gozo hoy y mañana y pasado mañana. Tampoco se les olvide, hermanos, que Dios se deleita en habitar en un corazón contrito y humillado. Si estamos cerca de Cristo, hermanos, si nos agarramos de Él, el pecado no nos vence. El pecado no puede con nosotros, hermanos, porque Dios puede más. El poder de Dios es más grande. Tampoco se nos olvide, hermanos, que tenemos lo que millones no tienen. Que Dios aumente nuestra fe. Que Dios aumente nuestro amor por Cristo, nuestra gratitud. Cristo merece todo esto, hermanos. Todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, todo nuestro servicio. Un día vamos a estar junto a Él. Un día lo miraremos y le alabaremos por siempre. Que así sea. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos, aunque sea unos momentos, para estudiar tu palabra. Bendice estos textos que hemos leído y comentado, que sean de bendición para nosotros que estamos aquí, para nuestros hermanos que nos escuchan en sus hogares, que nos escucharán en estos días. Ayuda a nuestros hermanos, Padre, que están necesitados, enfermos, sin trabajo, con achaques, con problemas, con crisis. A nuestros hermanos, Padre, que están afligidos. Tu gracia sea con ellos y con todo tu pueblo. Gracias por tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén.